Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar la reflexión de hoy, el diácono Alfonso nos entregó el mes pasado una primera cápsula sobre el tema que nos ocupará este año, el credo. Y me ha pedido que haga una pequeña aclaración. Él hizo referencia a la carta a los hebreos atribuyéndola a San Pablo. Y en realidad se trata de una epístola anónima. En algún momento de la historia se le atribuyó a San Pablo, pero luego se vio que no concuerda con el estilo de San Pablo. Hecha la aclaración, hoy entregamos a ustedes la segunda cápsula de esta reflexión sobre el credo, que dice así: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Para esta reflexión, la bibliografía que se ha tomado es la siguiente. En primer lugar, la Biblia de Jerusalén, luego el Catecismo de la Iglesia Católica y el libro Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger. Para comprender mejor esta segunda afirmación de nuestra profesión de fe, creo necesario que leamos qué dice el credo de Nicea-Constantinopla al respecto. Leo textualmente: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Aunque en el fondo es lo mismo, esta nos explicita con detalle la condición divina de Jesucristo, Dios de Dios, como así también su origen, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Dios ha enviado a su Hijo. En la carta de San Pablo a los Gálatas nos dice: pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. También los evangelistas nos relatan este hecho. En Lucas 1:68 nos dice: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Marcos, por su parte, inicia su evangelio con estas palabras: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Veamos ahora los nombres con los cuales nombramos a Jesucristo. Esto nos va a ayudar a comprender mejor quién es Jesucristo. El primer nombre, por supuesto, es Jesús. El ángel, cuando anunció a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios, le dijo: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
Lucas 1:31. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Cabe entonces preguntarse, ¿qué significa el nombre Jesús? La respuesta la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 430. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Esto expresa no solo su identidad, sino también su misión. Dios nos salva de nuestros pecados. Recordemos que solo Dios perdona. Marcos nos dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él, quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador. Esto lo vemos en Juan 12:28 que dice, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta el poder soberano del nombre que está por sobre todo nombre. En Filipenses 2:9 leemos, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo recibe el nombre dado por Dios a través del ángel y una misión, entregarse por nosotros. El siguiente nombre con que reconocemos al Hijo de Dios es Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, ungido o elegido. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Dios. Era el caso de los reyes. A modo de ejemplo, en 1 Samuel 9:16 dice, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él liberará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Vemos claramente que Dios hace ungir y señala cuál será la misión del ungido. También los sacerdotes eran ungidos. Veamos un ejemplo en Levítico 8:12. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Por tanto, este debía ser por excelencia el caso del Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Los reyes de la tierra se sublevan, leemos en el Salmo 2, versículo 2. Los príncipes a una se alían en contra de Yahvé, su ungido. Luego, en Hechos 4, 26 y 27, leemos, se han congregado los reyes de la tierra y los jefes, se han aliado contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. El Mesías Jesús debía ser ungido por el Espíritu Santo del Señor, a la vez
como rey y como sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Esto nos recuerda nuestro propio bautismo, ¿no es cierto? El ángel, por su parte, anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías, prometido a Israel. En Lucas 2:11 tenemos este anuncio. El ángel les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. San Irineo de León tiene una reflexión muy bonita. Nos dice: por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Dios lo unge en su vida terrena. En el bautismo por Juan, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que fuese manifestado a Israel como su Mesías. Recordemos la confesión de Pedro, cuando Jesús le pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, versículos 15 y 16. Avancemos recordando la segunda afirmación. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Hijo único de Dios. Veamos ahora esta aseveración. En el número 441 del Catecismo se nos dice que el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que se establece entre Dios y su criatura, relaciones de una intimidad particular. En el Nuevo Testamento, Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios vivo, en Mateo 16:16, recordemos lo que Jesús dice en el versículo siguiente: no te ha sido revelado esto por la carne ni por la sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Jesús, ante el Sanedrín, cuando le preguntaron: ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo soy. Jesús distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo cuando les enseñó a orar. Jesús les dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Lo leemos en Mateo 6:9. Y subrayó esta distinción cuando dijo: mi Padre y vuestro Padre. Mi Padre y vuestro Padre. Jesús
es hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Ahora bien, en los evangelios tenemos el relato de dos momentos en que se oye la voz del Padre, quien lo trata como su hijo muy amado. En primer lugar, en el bautismo de Jesús en el Jordán, Mateo 3:17. El Padre dice: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco". Y posteriormente, en la transfiguración del Señor en el monte Tabor, Mateo 17:5, el Padre dice: "Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle". Notable también es la confesión del centurión delante de Jesús en la cruz. Él dijo: "Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios". Después de su resurrección, los apóstoles confesarán: "Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad". Para ir concluyendo, tenemos que en nuestra profesión de fe decimos: "Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor". Jesucristo es Señor. En el número 446 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Éxodo 3:14, Yahvé, yo soy el que soy, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero también lo emplea, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: "No habrían crucificado al Señor de la gloria". Al Señor de la gloria. A lo largo de su vida pública, Jesús mostró su soberanía divina, es decir, su condición de Señor. Entre otros actos, cuando curó enfermos, expulsó demonios, resucitó muertos y liberó de los pecados. En los evangelios también vemos que a Jesús lo tratan con el nombre de Señor, especialmente cuando se acercan a Él para pedir favores. Esto en señal de respeto, en primer lugar, y de confianza en su poder divino. Ahora bien, después de su resurrección, este trato se convierte en adoración. Es el Señor, dice Juan a Pedro, cuando reconoce a Jesús en la orilla del mar de Tiberíades. Recordemos también las palabras de Tomás: "Señor mío y Dios mío". Cuando Jesús se presentó y le dijo: "Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado". Finalmente, tenemos que la oración cristiana está también marcada por el título de Señor. Cuando invitamos a la oración, se dice: "El Señor esté con ustedes".
También al finalizar la oración se dice: por Jesucristo nuestro Señor. En la Eucaristía, luego de la consagración, el sacerdote nos dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y nuestra respuesta cuál es? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. A modo resumen de lo que hemos visto, podemos decir, en primer lugar, Jesús es el nombre que Dios dio a su Hijo y significa Dios salva. Nombre y misión. En segundo lugar, el nombre de Cristo significa ungido, Mesías, elegido. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Luego tenemos en el tercer lugar el nombre de Hijo de Dios. Significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. El nombre de Señor significa la soberanía divina de Jesucristo. Un acto de fe reconociendo su divinidad. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. El próximo mes corresponderá la entrega de la tercera cápsula, que llevará por título que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Esperamos que con estas entregas vayamos profundizando nuestro conocimiento en la fe que profesamos. Que Dios los bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.